Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Universo Nueva York en el que vamos a hablar de podcasting en 2023. Desafíos, costes y oportunidades es como hemos decidido dividir un poco el guión para que podamos tener un hilo conductor. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José. Cuéntanos, José, un poco lo que vamos a hablar en cada uno de esos tres bloques. Primeramente es la idea, que no la consideramos un punto, pero bueno, explicaros un poco por qué. El primer punto consideramos que son los desafíos, los inconvenientes son las cosas fáciles que nos hemos encontrado en el camino. Los costes de hacer el podcast no tiene que ser como lo hemos hecho nosotros, pero puede ser más económico, más caro, pero bueno, también es un punto interesante. Y luego, por último, las oportunidades que nos está dando grabar este podcast. Quizá podríamos empezar explicando por qué un podcast y por qué en 2023. Y si tuviera que decirlo, es que no es algo que haya sido nuevo de 2023, sino que es algo que llevamos dándole vueltas, yo creo que desde que nos mudamos en 2020. Sí, yo creo que sí. Pero, bueno, ¿qué os vamos a contar? Como sí. Todos sabréis, salir de la zona de confort es como muy complicado y hasta que no vas con todo, como que cuesta. Y 2023 ha sido el año en el que nos hemos puesto delante de la cámara, hablar a cámara, a grabarnos a nosotros mismos, que ya no es solo el reto de escucharte a ti mismo, de hablar, sino de verte a ti enfrente de una cámara, que también está guay ver el otro lado de nuestro día a día también. Justo. Como profesión. A ver, en nuestro trabajo, nuestro sector es un sector muy temporal, no temporal, sino estacional. Donde pues hay meses que tenemos más trabajo y hay meses que tenemos otros, aunque durante todo el año creo que el trabajo de edición siempre está. Y lo que queríamos era complementar ese año o el año haciendo algo nuevo, teniendo un proyecto nuevo o comenzando algo. Y llevábamos el podcast en la cabeza durante varios años y creo que este ha sido el año. Y bueno, estamos un poco enfrentándonos a miedos de pues estar delante de la cámara, expresarnos de una forma que a lo mejor no haríamos nuestra vida personal, ¿no? O privada, pero bueno, vamos poco a poco, vamos casi aprendiendo cada día. Lo conseguiremos. Y lo conseguiremos. Aparte, bueno, también tenemos una historia interesante que contar. Justo. Vinimos de Alicante, Elche / Aspe, pueblecitos, pueblos, ciudades, pero pequeños, nada comparable con Nueva York o Manhattan. Y es interesante el haber cambiado de una vida tan tranquila, que no pensábamos que fuese tranquila hasta que hemos venido aquí. Y está guay, creo que está guay poder compartirlo y tener la oportunidad de que otras personas en nuestra situación o situaciones distintas, depende por dónde lo quieras mirar, si lo miras desde... O que van a tener esta situación en un futuro. Justo, gente que haya venido a Nueva York y que nos cuente su experiencia en su sector. Tenemos en común la parte migratoria, pero quizá en otro sector que te pueda interesar más o que a nosotros nos pueda aportar un punto de vista diferente, ¿no? Yo creo que teníamos claro que queríamos hablar de Nueva York, de emprender, de intentar crecer en esta ciudad y fuera de nuestra casa. Empezar de cero, sin contactos, sin nadie que nos apoyara aquí en Estados Unidos. Y esa idea yo creo que poco a poco se va transformando en esos desafíos que ya casi empezamos con el punto 1 de qué hablar, qué no hablar, qué contenido compartir con vosotros y saber un poco por dónde tirar. José, cuéntanos entonces. Empezamos contando quizá el contenido que hacemos y de lo que tenemos previsto hablar en un inicio. A ver, yo creo que
En principio, el contenido inicial era Nueva York en sí, la ciudad, cómo un inmigrante en una situación parecida como a la nuestra, ya en ella o que va a empezar a tener una situación parecida, pues bueno, pues puede enfrentarse a la ciudad, puede tener contactos, puede saber cómo hacer esto, lo otro, cómo hacer esa gestión que no tienes ni idea de cómo hacerla. Pero también hay opciones que nosotros tenemos, como hablar de nuestro trabajo, nuestro sector, que no sabemos verdaderamente si hablar, nombrar, o si va a ser interesante, no va a ser interesante. Esto será algo también que veremos un poco por el camino. Si nos mencionáis o si nos decís si os puede interesar, nosotros nos dedicamos al mundo sobre todo del evento social, Sí, bodas, hacemos muchas bodas. Y no sé si es algo que pueda interesaros, que profundicemos en ello. Quizá ver las diferencias entre quizá las bodas de España o europeas con las americanas, o maneras de trabajar allí versus maneras de trabajar aquí. No sé, dejarnos ideas si os apetece que profundicemos más en ello, porque esto es como nosotros estructuramos el podcast que llevamos en mente, pero sí que es verdad que a medida que hemos empezado, pues hemos ido cambiando un poco y viendo qué nos apetece más hacer o qué es quizás más interesante, o no sé. Vamos aprendiendo por el camino. Yo creo que lo podríamos dividir en 4 ideas o puntos que podrían ser interesantes, que son Nueva York como ciudad y cosas que hacer, emprendimiento, cómo crear tu empresa, cómo empezar de cero en otro país, cómo es el día a día de un negocio, nuestro sector en especial, cómo trabajamos, qué hacemos, cómo conseguimos clientes, cuál es nuestra manera de trabajar al final. Y como cuarto punto, a lo mejor, charlar con personas que hayan vivido o estén en situaciones parecidas a la nuestra como inmigrantes en Nueva York. Esos serían los 4 puntos que yo consideraría que pueden ser interesantes. Ya es, pues, que las personas que estén viendo o escuchando este podcast puedan decir, a mí me parecería interesante esto o lo otro, o yo me gustaría hablar más de emprendimiento, me gustaría más hablar o saber las historias de cada persona que ha viajado a Nueva York y ahora está viviendo y tiene su empresa o trabaja para una empresa o qué hacen. Otra cosa que podemos comentar es cómo nos estamos organizando para gestionar un podcast. En nuestro caso, hemos decidido hacerlo ahora porque el cuerpo nos lo pedía y, como hemos dicho antes, llevamos mucho tiempo intentando hacerlo y sin arrancar. Y como ya nos decidimos a lanzarnos, dijimos, venga, va, quizá no es el mejor momento porque ha sido justo en nuestra temporada alta, al empezar el verano. Y bueno, los desafíos de haber empezado nuestra temporada alta es que a lo mejor en una semana teníamos 4 eventos que conlleva hacer timings con esos 4 equipos, y parece que puede ser algo muy rápido, pero te come toda la semana. Luego seguíamos editando, revisando ediciones también, contactando con nuevos clientes, teniendo reuniones con nuevos clientes, luego toda la gestión administrativa y seguíamos saliendo a grabar con otros trabajos y demás. No sé si se me queda algo en el tintero. Vamos, que verdaderamente es un desafío seguir con tu trabajo, con tu vida normal y pues querer iniciar un proyecto nuevo como un podcast y que encaje en agenda, en calendario, en publicar, en editar, en cuándo grabas, cuándo no grabas, porque no olvidemos que estamos grabando y esto es nuestro salón también y se monta y se desmonta cada vez que grabamos un podcast, ¿no? Luego, como desafío también tenemos los costes que implica hacer un podcast. En nuestro caso ha sido más sencillo porque la mitad del equipo o el grueso del equipo sí, ya lo teníamos. Por lo que nos dedicamos. O sea, a lo que nos dedicamos ya implica un peso importante económico en equipo de cámaras y sonido. Que podría hacerse vamos a hablar de ello ahora en el siguiente punto, pero que podría hacerse de una manera mucho más económica, pero bueno. En nuestro caso... disponemos del equipo. Sí, disponemos del equipo y ahora os contaremos cómo lo hacemos. Luego,
otra dificultad, desafío, problemática de hacer un podcast donde quieres traer a invitados o charlar con invitados, pues es cómo los consigues, ¿no? Cómo consigues personas o gente en Nueva York, sabiendo que el tiempo es mínimo, el tiempo libre que tiene la gente aquí. Todo el mundo siempre está trabajando, tiene planes y tiene sus vidas. Pues bueno, es un reto bastante gordo el invitar a alguien y que podamos hacer algo. Parece obvio en 2023 y muy sencillo que contactar con alguien sea fácil. Pero pongámonos en la piel de, por ejemplo, aquí en Nueva York todo va a otra velocidad. Es súper común quedar con alguien. A ver, nosotros porque venimos con otra mentalidad y todavía no nos hemos americanizado de esa manera, pero quedar con alguien y que a 1 hora de la cita o a 10 minutos de la cita te cancele es muy común, es muy, muy común. También otro desafío del podcast, que no lo teníamos apuntado en ningún sitio, es que desde el primer momento el podcast queríamos que cuando invitáramos a alguien fuera presencial, no fuera una videollamada por Zoom o por Skype y hablar con alguien desde su casa, ¿no? Queríamos que fuera algo más cara a cara y aquí con confianza, ¿no? Más que nada por controlar, ya que tenemos nuestro equipo, tenemos el espacio y podemos hacerlo desde casa. Y porque también a nivel agenda, si ya sí nos está resultando complicado porque queríamos haber grabado un episodio por semana y, por ejemplo, junio ha sido un mes de locura y quizá no ha sido posible. Imagínate tener que estar cargando todo el equipo, llevarlo a un sitio, montar en un sitio que es distinto, ajustar temas de iluminación, que aunque se pueden mejorar los que tenemos ahora mismo, si fuésemos cambiando de escenario sería aún más complicado. Y a esto también lo que estábamos hablando de contactar con gente, sí, puedes encontrar gente que por Instagram, sobre todo redes sociales y demás, pero tú puedes escribirles y no todo el mundo es igual de reactivo en redes sociales. Hay gente a la que contactas y a lo mejor ven tu mensaje dentro de 2 meses o ya están de vuelta en España o en su país y no han podido, porque han venido directamente a Nueva York, han estado a full durante la estancia en la que han venido a desarrollar el proyecto y no han estado centrados en redes sociales. Porque directamente la gente no entra tanto a los mensajes privados y no sabe que tiene un mensaje desde hace 3 meses. Entonces, bueno, nos hemos enfrentado a esto, de haber contactado con gente que luego nos ha dicho, ups, no lo había leído, es una pena, ya estoy en España, me hubiese encantado, y ha sido como, bueno, a la próxima. Sí que es verdad que casi toda la gente con la que estamos escribiéndonos y demás son gente que está aquí en Nueva York, que queremos que esté aquí porque queremos que su vida de alguna manera sea Nueva York o estén pasando en Nueva York o haya pasado en Nueva York. Pero bueno, es complicado. Sí. No sé. Pero bueno, estamos empezando. Tendremos que encontrar nuestro lugar de encontrar personas. Bueno, José, pasamos a la parte de costes. Esto es más tu bloque. Bueno, el bloque mío porque yo quiero comprar y yo no quiero gastar. Y tú no quieres gastar. Pero sí que nos han preguntado varias veces sobre el equipo que utilizamos para grabar el podcast, o alguien sí que nos ha escrito o gente cercana nos ha dicho, se ve muy profesional, se ve muy bien, tal. Bueno, pues se puede hacer de una manera económica o se puede hacer de una manera como la nuestra. La nuestra es una manera, llamémosla más profesional, porque nuestro equipo, el que usamos para grabar el podcast, es el equipo que utilizamos para trabajar, ¿no? Entonces, le estamos dando esa segunda vida o esa segunda oportunidad para utilizarlo en otra cosa completamente diferente, pero se puede hacer con un móvil, se puede hacer con una cámara, no con 5. Con una cámara, exacto, no con 4 cámaras. 1, 2, 3, 4. Hoy hay 4, falta una. Entonces, se puede hacer de una manera mucho más fácil, económica y sin complicaciones. No hace falta tener una mesa de podcast. Siri no es prescindible. No, Siri no. Se ha resoplado. Entonces, cada uno al final se tiene que adaptar a lo que puede tener en ese momento, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que tuvimos que comprar o quisimos comprar para empezar?
Lo que nos hizo empezar y dijimos, venga, nos hace falta esto, fueron micros, auriculares y la mesa. Sobre todo es el sonido más que la imagen. Cables, compramos cables aunque también. también tenemos sonido porque lo utilizamos para nuestros trabajos, pero no un sonido tan específico como, por ejemplo, un micro de podcast o los pies de los micros y demás. También es verdad que somos un poco el tipo de persona especialita o... No es especialita. José es súper perfeccionista en su trabajo y cualquier cosa que haga necesita revisarla 300 veces para que esté perfecto antes de mostrárselo al cliente o a quien sea. Sí, pues... A ver... Soy de los que piensa que o se hace bien o no se hace, ¿no? Que es un fallo, posiblemente. En 2023 es un gran fallo y es algo que estamos intentando compensar porque necesitamos... O sea, ¿es importante que las cosas estén bien? Sí. Pero es importante también la inmediatez de las cosas. Entonces, vamos a hacerlo lo más perfecto y bonito y profesional posible, pero dentro de que vamos a hacerlo hoy y queremos verlo publicado mañana pasado. Exacto. Como mucho. Entonces, ¿tenemos cosas que mejorar? Sí, sobre todo tema de iluminación, porque sí que nos gustaría que estuviera bien expuesto el exterior, porque sí que queremos también compartirlo. Sí, compartir algo de lo que se ve en la calle, ¿no? Pero bueno, es bastante complicado, necesitaríamos bastante iluminación y bueno, ahora mismo pues invertir más en este proyecto, pues la verdad es que es complicado. Ya no es invertir tampoco en dinero, es que tampoco nos caben más cosas. Exacto, en casa. Tampoco caben más cosas. Entonces, sí que para la gente más techie y que pueda ver el vídeo en YouTube, sí que hemos hecho una pequeña lista del material que utilizamos. Entonces, voy a pasar súper deprisa, súper rápido por cada punto o por cada producto, pero bueno, para que lo sepáis. A nivel de sonido, tenemos 2 micros. Bueno, en este caso tenemos 3, por si usándose 2. Por si viene algún invitado. Entonces compramos un equipo de 3 con 3 pies de micro. Compramos al principio 3 auriculares. Bueno, 4. Compramos 4 al principio. 4 al principio porque compramos un equipo de 4. De todo. De 4 de todo. Pero bueno, al final creo que con que una persona esté monitorizando el audio, yo creo que es más que suficiente, esté tocando, cuadrando y demás, aunque una vez que ya lo tienes todo controlado, yo creo que es suficiente. Incluso no haría falta ni tener auriculares. Pero bueno, ahora mismo tenemos unos cables por cada micro, pues tenemos un cable que va del micro a la mesa de podcast. La mesa de podcasting compramos una Rodecaster Pro 2 y bueno, los que están viendo en pantalla verán el precio y los que no, pues bueno, en total lo decimos ahora. El sonido en total serían unos 1.600. Sí. ¿Lo paso por encima al resto por decir precios? No, da igual. Vale. $1.600 sería... El sonido. Sería el sonido para que hablen 3 personas ahora en este momento. Exacto. Aunque si necesitamos que hable alguna persona más, en nuestro trabajo utilizamos unos emisores inalámbricos que también se pueden sincronizar con esta mesa de podcasting y van súper bien. Así que ahora mismo tendríamos equipo para 3 personas y utilizando los emisores y receptores, en este caso, los emisores inalámbricos. Podríamos hacer una fiesta de 10-12 personas. No, 10-12 no, pero 3... ¿Sí? Pero 4 o 5 personas... No sé lo que le cabe a la mesa, pero no sería por falta de micros. Yo creo que le caben 6 personas. 6. Yo creo que sí. Luego, a nivel de imagen, grabamos con 4 cámaras. Esta de aquí es una Sony S3. Esta de aquí es otra Sony S3. La que está haciendo el general es una 7.4 y la que está enfocando Aranza es una R5, ¿vale? Que es más de fotografía, no tanto de vídeo, pero bueno, también lo utilizamos para grabar. Tenemos trípodes, tenemos rótulas y tenemos accesorios. Lentes. Nosotros por trabajo tenemos más o menos unas 10, 12 lentes, aunque aquí utilizamos 4, que son básicamente las usamos las mismas.
que son 24-70, 70-200, 20 milímetros. Luego tenemos más, pero bueno, ya sería para otro podcast. Tarjetas más, a esto le sumamos tarjetas de memoria, baterías y algo de iluminación. Hace un total, sumando los $1.600 del sonido más las cámaras, $22.600 de equipo. ¿Vale? Que eso es con lo que nosotros hacemos el podcast, porque disponemos de ese equipo para nuestro trabajo principal. Pero como hemos dicho al principio, perfectamente se podría hacer con un iPhone o con una cámara y con unos auriculares que vayan pinchados al teléfono, por ejemplo. O sea, se puede hacer perfectamente. ¿Diferente? Sí. ¿Factible? También. Sí, bueno, a ver, al final en nuestro caso es el equipo que tenemos y... Nos hubiese salido más caro tener que... No, ya los tenemos también. Voy a decirte una burrada. Voy a decirte comprar un teléfono nuevo para poder hacer el podcast. No. Tenemos cámaras, tenemos de todo. Entonces, bueno, el punto B de los costes de grabar un podcast, pues es la edición, ¿no? Que no lo contamos. Es el no productivo. Claro, en este caso lo intangible. Lo montamos nosotros y lo editamos nosotros, pero bueno, una vez que grabamos el vídeo, hay que sincronizar, hay que editar, hacer una pequeña realización y, bueno, estaría bien hacer la realización también en directo y tener una mesa para realizar, pero... Estamos enseñando a Siri, pero todavía no está. Nos faltaría una persona más que no tenemos, entonces, bueno... Ya está resoplando y todo, no quiere trabajar el perro. Se hace en postproducción y ya está. Hacer portadas de los vídeos, hacer las portadas de redes sociales y publicar. Este sería verdaderamente el coste al que nosotros nos estamos enfrentando, que el coste, como el que dice, real, porque todo el equipo ya lo tenemos, de imagen, para nosotros, han sido unos 1.000... Habrán sido unos $1.600, $2.000, una cosa así. Más el tiempo de... que bueno, esto creo que es de alabar a todos los sectores que se dediquen a edición, a cosas intangibles, porque realmente todo el tema de editar el podcast, de hacer las carátulas, títulos... Todo esto parece que es algo que es, bueno, hay que inventarse un título, o, bueno, hay que hacer una carátula. No es tiempo. Y una vez que nos hemos puesto, realmente nos hemos dado cuenta de lo importante y el peso, y por qué otros canales de gente que hemos visto muchísimo más grande que nosotros le dedican tiempo, dinero, inversión, y tienen quizá incluso una persona en el equipo que se dedica solo a eso, que yo flipaba. Sí. Yo cuando decían, no, tengo una persona solo que se dedica a hacerme las miniaturas, era como, perdóname, solo para hacer una carátula. A ver, posiblemente no, seguramente, o seguro, no está jornada completa esa persona haciendo miniaturas, no para solo una persona. Pero está especializada en ello. Sí, está especializada en hacer miniaturas, pero para mucha gente que se dedica a YouTube, a Twitch o a cualquier sector que sea más audiovisual, de redes sociales o de creación de contenido. Sí, de creación de contenido. Entonces, bueno, para estar contentos 100% creo que nos faltaría algo de iluminación. Cuando tuviéramos la iluminación, entonces faltaría algo siguiente, sí, pero como siempre. Puede ser, pero bueno, la gente que hace podcast lo hace en situaciones de iluminación más controladas. Bastante controladas, porque se hace en interior. A nosotros nos encantaría que pudieseis ver en todos los podcasts el exterior que tenemos, que, bueno, no sé, irá mejorando poco a poco, pero estaría muy guay que se pudiese apreciar más, porque, bueno, es lo que nos tiene enamorados de Nueva York, lo que nos ha llevado a hacer un podcast acerca de Nueva York y la vida en Nueva York. Entonces nos falta ese punto de poder compartir con vosotros esa parte. Sí, pero bueno, poco a poco. Y bueno, como oportunidades, que sería el último bloque que nos habíamos planteado, pues para nosotros la oportunidad que nos da hacer un podcast ahora en esta época en 2023, conocer a nueva gente, nuevas historias, que nos aporte ese enriquecimiento de experiencias de otros. O sea, al final es absorber las experiencias de aprender y que te sirvan para acelerar tus procesos, no tener que pasar por los mismos obstáculos que han tenido que pasar otros, o al menos cuando llegas a ellos que no te
choquen tanto o no te resulten tan obstáculo, si se puede decir así. Sí, también es verdad que nosotros llegamos en una época de pandemia donde el hablar con la gente o el quedar con alguien era... Con mascarilla, con distancia social, era otro idioma. Y al final tampoco la gente quería quedar con nadie, ¿no? Y veníamos de la zona Schengen. Claro, entonces era un poco... Fue complicado conocer gente y esto, bueno, pues es una oportunidad de conocer gente nueva y ver qué hacen aquí, ¿no? O sea... Sí, porque en nuestro negocio principal, sí, nos dedicamos a los eventos, la gente puede pensar, todo el mundo de hecho piensa que eso nos permite pues, conectar con muchísima gente, estar súper relacionados, estamos todo el día afuera y yo creo que es todo lo contrario, porque al final son clientes con los que tratamos antes de la boda. Aquí en Nueva York, como hemos dicho antes, la gente es muy directa, entonces buscan a un videógrafo, buscan fotógrafos, hablan con el proveedor un mes antes de la boda o incluso una semana antes de la boda, hablas con el equipo, con el cliente, vas, haces la boda y realmente no tienes mucho más contacto con ellos que el día de la boda. Después entregas el trabajo y... No, eso, y aparte también, vivas donde vivas, y más sobre todo si vives en un edificio grande como por ejemplo el nuestro, hay tanta gente viviendo en el edificio que... Y moviéndose, que van y vienen. Claro, justo, que no, a lo mejor están aquí de paso un año, o es un estudiante, o aunque sea alguien que esté más tiempo, pero hay tanta gente que al final... Hemos tenido literalmente vecinos enfrente que hemos visto sí, 2-3 veces. Sí, 1 o 2 veces, sí. O sea... Enfrente, puerta con puerta, de abrir la puerta de nuestra casa y la puerta de enfrente que está a medio metro. Entonces, aunque haya tanta gente en la ciudad, es complicado, bueno, conocer gente y sobre todo gente española a la que pueda contarte su historia y digas, joder, cómo lo hizo él, o qué fácil lo hizo y yo tan complicado. Pero bueno, esa es una oportunidad que nos da hacer este podcast. Otra, la hemos mencionado tropecientas veces ya, es estar más tranquilos delante de la cámara, sentirnos menos sueltos. Intimidados. Sí, más sueltos, más... Cómodos, sí, la palabra, ¿no? Tener menos vergüenza. Sí. Estamos acostumbrados a estar detrás y el pasar delante es otra historia, ¿no? Conocemos, por ejemplo, pues eso, a Víctor Abarca o a youtubers con los que hablas. A Adri y a Goshi. Sí, y dices, joder. Ahora lo ves lo hacéis tan fácil, ¿no? Entonces, pero bueno, es complicado. Da gusto ver a la gente cuando se pone delante de la cámara, habla y transmite y conecta. Me parece un trabajo gordo. Es bueno, una oportunidad de mejorar esa soltura. También es verdad que sí que estamos acostumbrados nosotros a hablar, no en público, pero sí que a dar a lo mejor un one-to-one en nuestro trabajo. Sí, a nivel de hacer workshops y demás. Pero es algo tan privado, no es de una persona a otra persona que... O en un grupo pequeño. Sí, que bueno, al final lo haces, te sale perfecto, pero bueno, no es al público abiertamente que lo va a ver todo el mundo, ¿no? Y también que hablamos de algo concreto que manejamos 100%. Cuando hacemos algún workshop, algún one-to-one, es enfocado a la videografía de boda, entonces es algo en lo que nos sentimos como pez en el agua. Entonces, bueno, eso también ayuda bastante. En este caso, salimos también de esa zona de confort en la que no hablamos principalmente de nuestro trabajo en cuanto a eventos. Y yo creo que como último punto así de oportunidades puede ser generar contenido diferente al que estamos acostumbrados a hacer, crear otro tipo de contenido más para todo el mundo, no algo tan personal, porque al final cuando nosotros hacemos vídeos o creamos un vídeo de boda o un vídeo de un evento, es algo muy personal para una persona o dos personas específicas y no es tan abierto al público, ¿no? Entonces, bueno, pues te da la oportunidad de hablar de muchos más temas, de compartir cosas que has vivido y creo que también nos permite o nos va a permitir refrescar la mente, hablar de otra cosa que no sea eventos, aunque puntualmente lo comentemos y demás, pues el que venga diferente gente a hablar con nosotros sobre su experiencia concreta, pues también te da un poco de libertad mental de enfocarte en otra cosa, de
de ver otro tipo de experiencias, de salir del mundo de bodas, que también llega un momento, sobre todo en temporada alta, donde te puedes saturar un pelín, y tener ese refresh de escuchar otras experiencias de otra cosa, creo que también es productivo, es beneficioso para nuestro trabajo principal, porque hay veces que cuando te enfocas demasiado en algo es complicado ser creativo o parece que solo ves ahí. Entonces creo que puede estar guay abrir un poco las miras y que eso te inspire nuevas cosas. Que también son oportunidades para nosotros como podcast, y también son oportunidades para la gente que lo está escuchando y quiera hacer algo parecido a lo que nosotros estamos haciendo, o quiera venirse a vivir a Estados Unidos, o quiera venirse a vivir a Nueva York y escuche el podcast de Edu, cómo vino con su beca y consiguió trabajar de actor, ¿no? O los problemas que tuvo, o cómo los solucionó, ¿no? Entonces, también son oportunidades que una persona va a sacar escuchando el podcast. Y creo que poco más. Creo que dejaríamos este podcast básicamente completo aquí. ¿No? Creo que aquí ya hemos explicado bien el por qué hemos decidido, el cómo lo vamos a hacer, los retos que nos va a suponer y nos está suponiendo. Sí. Y bueno, a partir de aquí, pues ya sabéis mejor lo que os espera con nosotros. Sí, y nada. Podéis ver nuestro podcast o escucharlo en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube. En YouTube, bueno, podréis ver pues más lo que es el contenido más visual. La lista creo que la compartirás de los costes en las descripciones de YouTube para que podáis y en el verlo, también ver el desglose también van a de todo. En el vídeo va a estar tanto el modelo del producto que tenemos como el precio que cuesta. E insistimos de nuevo, no es necesario grabarlo con ese equipo, ¿vale? No. Hay 1000 otras opciones. Sí, pero sí que lo quería compartir porque igual que en nuestro sector en el que nos dedicamos, la gente nos pregunta: oye, ¿con qué equipo grabáis? ¿Con qué equipo hacéis los eventos? ¿Qué cámara llevas? Oye, ¿Qué cuando objetivo? entras y no hay luz, ¿qué haces? Claro, pues sí que queríamos compartir con la gente que nos está diciendo: oye, ¿con qué grabas el podcast? Oye, ¿y esta cámara? Oye, ¿por qué 4 cámaras si soy 2 personas? La verdad es que nos sorprendió bastante porque, bueno, hago un inciso antes de despedirnos, pero nos sorprendió bastante que gente nos comentase, nos dijera: oye, el podcast se ve muy profesional, cuando nosotros, bueno, conociendo a José no esperaba menos, que es el que más o menos ha gestionado todo el setup y ver cómo estructurar el tema de cámaras, luces y demás, pero no esperábamos tener ese feedback de: oye, se ve muy profesional, cómo lo estáis haciendo, queda muy bien. Bueno, siempre está bien recibir también ese tipo de feedback, decir, vale, voy por buen camino o voy a esforzarme más en otro campo y con esto puedo estar tranquilo. Que creo que también, sí, pero también es verdad que, bueno, o sea, es extraño ver un primer episodio de un podcast y que lo veas y digas: hostia, hay 4 cámaras, ¿no? O ¿cómo está grabado esto? O hay una mesa de podcasting que solo la mesa vale $700. Entonces es como, ¿qué está pasando aquí, no? Pues bueno, pues parte de esto es porque nos dedicamos a lo audiovisual. Pero bueno, que muchas gracias por teneros a todos escuchando, o por tenerte escuchando este podcast. De verdad que agradecemos mucho el tiempo que estáis dedicando a ver nuestra nueva aventura y ver qué hacemos. Esperamos entreteneros, aunque sea de alguna manera, aunque de vez en cuando le deis ahí a pasar alguna frase o a darle un poco más rápido, pero bueno, encantados de que nos escuchéis. Como ha dicho Aranza, podéis escucharlo en Spotify, Apple Podcast o en YouTube. Y nada, nos vemos en siguientes episodios. Un abrazo. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. I just wanna have fun, clap my hands, turn around now and dance, dance, dance. Have fun, turn around now, turn around now. I just wanna... Universo Nueva York. Un podcast de Aranza y José.